Imagínese un mundo sin propiedad intelectual, en el que los frutos del ingenio y la creatividad humanos queden expuestos al robo y la explotación. Es un mundo que ahogaría la innovación, desincentivaría la expresión artística y socavaría los cimientos de nuestra economía moderna. Afortunadamente no vivimos en un mundo así, y la razón de ello puede resumirse en dos palabras: propiedad intelectual PI. La propiedad intelectual es un concepto polifacético que abarca una amplia gama de creaciones de la mente humana, incluidas las invenciones, las obras literarias y artísticas y los símbolos. Nombres e imágenes utilizados en el comercio. Piense en los libros, las películas y la música que le gustan, los productos farmacéuticos que salvan vidas y las tecnologías de vanguardia que mejoran nuestras vidas, y las marcas en las que confía. Todo ello está protegido por diversas formas de propiedad intelectual. En esencia, la propiedad intelectual es el marco jurídico que permite a los creadores e inventores proteger sus innovaciones y creaciones. En el mundo actual, interconectado e impulsado por la información, no se puede exagerar la importancia de la propiedad intelectual. Es el combustible que impulsa la innovación y la creatividad, el motor del crecimiento económico y el guardián de los derechos individuales. Es la razón por la que los inventores están motivados para pasar incontables horas en sus laboratorios, por la que los autores se afanan y entretienen en sus manuscritos y por la que los artistas vuelcan su alma en sus obras maestras. También es la razón por la que las empresas invierten tanto en investigación y desarrollo, sabiendo que sus innovaciones pueden protegerse de los imitadores. Pero ¿cómo se rige este amplio campo de la propiedad intelectual y qué estructuras jurídicas garantizan el respeto de estos derechos? Aquí es donde entra en juego la política de propiedad intelectual. La formación de políticas de propiedad intelectual es el proceso mediante el cual las sociedades establecen las normas y reglamentos que rigen la creación, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Es la mano invisible que mantiene el equilibrio entre los intereses de los creadores, los innovadores, los consumidores y la sociedad en general. El motivo de esta presentación es profundizar en el complejo y a menudo controvertido mundo de la política de propiedad intelectual. Destacaremos las complejidades de las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas y los secretos comerciales. Hablaremos de cómo la política de propiedad intelectual logra un delicado equilibrio entre el fomento de la innovación y la garantía de que el público se beneficie de los frutos de estas innovaciones. Además, abordaremos los retos y controversias que han surgido en los últimos tiempos, ya que los vertiginosos avances tecnológicos han reconfigurado el panorama de la PI. En esencia, este discurso pretende arrojar luz sobre los fundamentos jurídicos que sustentan el mundo de la propiedad intelectual y el papel fundamental en cómo forman nuestro mundo moderno. Así es como salvaguardamos la innovación en nuestra búsqueda de un mundo mejor. O eso esperamos. La propiedad intelectual, a menudo abreviada como PI, se refiere a una categoría de derechos legalmente reconocidos que protegen las creaciones de la mente o el intelecto humano. Estos derechos otorgan a los creadores e innovadores el control y la exclusividad sobre sus creaciones intangibles, permitiéndoles el uso y protegerlas de usos o reproducciones no autorizados. La propiedad intelectual abarca 4 categorías principales, cada una adaptada para salvaguardar distintos tipos de obras creativas e innovaciones. Patentes, derechos, marcas comerciales y secretos comerciales. Patentes. Las patentes otorgan a los inventores derechos exclusivos sobre sus invenciones durante un periodo limitado, normalmente de unos 20 años. A cambio de esta exclusividad, los inventores deben revelar al público los detalles de su invención. Este sistema fomenta la innovación concediendo a los inventores un monopolio temporal para recuperar su inversión. Derechos de autor. Los derechos de autor protegen las obras literarias, artísticas y musicales originales, los programas informáticos y otras expresiones creativas.
Los creadores disfrutan de derechos exclusivos para reproducir, distribuir y exhibir públicamente sus obras durante un periodo específico, que suele extenderse a lo largo de la vida del creador más 70 años. Marcas comerciales. Las marcas comerciales sirven para proteger símbolos, nombres, eslóganes o diseños distintivos que diferencian los productos o servicios de los de la competencia. Estas marcas ayudan a los consumidores a reconocer determinadas marcas y a confiar en ellas, al tiempo que impiden que otros utilicen marcas similares de forma que puedan inducir a confusión. Secretos comerciales. Los secretos comerciales protegen la información empresarial confidencial, como los procesos de fabricación, las fórmulas o las listas de clientes, de la divulgación o el uso no autorizados por parte de los competidores. A diferencia de las patentes, los secretos comerciales no tienen fecha de caducidad y requieren esfuerzos razonables para mantener su secreto. Estas diversas formas de propiedad intelectual son herramientas esenciales para promover la innovación, proteger los derechos de los creadores y garantizar un mercado competitivo justo. Los derechos de propiedad intelectual confieren a los creadores un control exclusivo sobre su propiedad intelectual a través de un marco jurídico. Este control se caracteriza por control exclusivo, monopolio por tiempo limitado, protección jurídica, divulgación pública. Control exclusivo. Los derechos de propiedad intelectual otorgan a los inventores o creadores la autoridad exclusiva para utilizar, reproducir, distribuir y conceder licencias sobre sus creaciones. Otros tienen prohibido utilizar estas creaciones sin permiso. Monopolio por tiempo limitado. Los creadores reciben un monopolio temporal cuando obtienen derechos de IP. Esto significa que tienen derechos exclusivos durante un periodo específico. Por ejemplo, el titular de una patente disfruta de un tiempo limitado durante el cual nadie más puede fabricar, utilizar o vender su invención patentada. Este acuerdo incentiva a los inventores a dedicar tiempo y recursos a la innovación. Protección jurídica. Los derechos de propiedad intelectual van acompañados de salvaguardias y recursos legales. Los creadores tienen la capacidad de emprender acciones legales contra cualquiera que infrinja sus derechos de IP. Pueden solicitar daños y perjuicios, medidas cautelares u otros recursos para impedir el uso no autorizado. Divulgación pública. En los casos relacionados con patentes y derechos de autor, los creadores están obligados a divulgar sus creaciones al público. Esta divulgación garantiza que la sociedad se beneficie de los conocimientos y la creatividad compartidos por los creadores a cambio de derechos exclusivos. En esencia, los derechos de propiedad intelectual sirven como mecanismo crucial para que los creadores protejan su trabajo, fomenten la innovación y compartan sus creaciones con el público. Para poder conservan el control y la propiedad. La importancia de la política de IP para incentivar la innovación. Fomento de la inversión. Fomento de la creatividad. Y el apoyo al crecimiento económico. Incentivar la innovación. La política de IP garantiza a los inventores y creadores que sus esfuerzos se verán recompensados mediante la concesión de derechos exclusivos como patentes y derechos de autor. Esta motivación fomenta la inversión de tiempo, recursos y creatividad, permitiéndoles beneficiarse de sus innovaciones. Fomento de la inversión. Una sólida protección de la propiedad intelectual PI resulta en una mayor inversión. Las empresas se sienten más inclinadas a invertir en investigación y desarrollo cuando tienen la certeza de que sus innovaciones no serán competidas. Esta inversión estimula el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Fomento de la creatividad. La protección de los derechos de autor y marcas impulsa a artistas, escritores y diseñadores a crear obras nuevas y originales al brindarles la seguridad de que sus creaciones están resguardadas. Esto enriquece la cultura y el entretenimiento al fomentar la innovación y la creatividad. Apoyo al crecimiento económico. Un sistema de propiedad intelectual PI sólido impulsa el crecimiento económico al generar empleos y aumentar la productividad. Sectores como el farmacéutico, tecnológico y de entretenimiento dependen en gran medida de la protección de la IP, lo que resulta en la creación de empleos bien remunerados y la expansión de estas industrias. En esencia, la política de IP desempeña un papel polifacético en el fomento de un entorno propicio para la innovación, la creatividad y la prosperidad económica. En el contexto mundial de la política de IP, es el ADPIC el que establece que la política de propiedad intelectual no se limita a las fronteras nacionales, es una preocupación mundial.
Acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, establecido en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC, ejemplifican esta dimensión mundial. El ADPIC establece unas normas mínimas de protección de la propiedad intelectual que los países miembros están obligados a cumplir. 1. Normalización. El ADPIC pretende normalizar la protección de la IP en todo el mundo, garantizando que los creadores e innovadores reciban una protección similar independientemente del país en el que operen. Esta coherencia fomenta el comercio mundial y la innovación. 2. Equilibrio de intereses. El ADPIC reconoce la necesidad de equilibrar los derechos de propiedad intelectual con el interés público general. Permite excepciones y flexibilidades, como las licencias obligatorias, que pueden invocarse para garantizar el acceso a medicamentos esenciales u otras tecnologías críticas. 3. Estimular la innovación. Al armonizar las normas de PI, el ADPIC fomenta la transferencia de tecnología y la inversión extranjera en los países en desarrollo. Esto ayuda a salvar la brecha de la innovación y promueve el crecimiento económico en regiones que antes podían carecer de una sólida protección de la PI. En conclusión, la política de PI es una piedra angular de las economías modernas, ya que fomenta la innovación, la creatividad y el crecimiento económico. Los acuerdos internacionales como el ADPIC desempeñan un papel crucial a la hora de establecer normas mundiales y garantizar que los beneficios de la protección de la PI se disfruten en todo el mundo, contribuyendo al avance de las sociedades y las industrias de todo el planeta.